Cohecho funcionarial propio. Mi nombre es Edward García Navarro. En la presente clase virtual desarrollaré el siguiente temario. Concepto: bien jurídico protegido. Sujeto activo. Objeto material. Conducta típica y momento del delito. El presente está previsto en el artículo 393 del Código Penal, cuyo texto legal señala: el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones, o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. El funcionario o servidor público que solicita directo o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones, o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 365 a 730 días multa. El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivado del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 365 a 730 días multa. Definición. Se ha considerado que el cohecho suele equipararse con la corrupción, pero para nosotros, ¿se tratan de términos sinónimos? Consideramos que no. La corrupción en realidad es el género, mientras que el cohecho es la especie. Lo vamos a entender mejor si identificamos los conceptos de ambos. La corrupción es un fenómeno complejo de múltiples órdenes, sea moral, social, político, económico, cultural, religioso, entre otros. La corrupción, a nuestro entender, se sostiene en base a dos componentes conceptuales. El primero consiste en el aprovechamiento de la función pública. La función pública como herramienta o instrumento para el segundo componente conceptual de la corrupción, que es el beneficio privado o la obtención de ventajas al interés del empleado público. Es de este segundo componente que podemos organizar dos formas de corrupción. Una de ellas entendidas en la búsqueda de ventajas desde el propio aparato público. Aquí encontramos a los delitos de peculado y malversación principalmente. Estamos hablando de la corrupción desde adentro, beneficio proveniente de la actividad pública. Por otra parte, tenemos otras formas de corrupción cuyos beneficios provienen del ámbito privado. Es el beneficio de origen privado. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a la concusión y a la colusión principalmente. Estamos hablando de la corrupción desde afuera, la obtención de beneficios de la actividad privada del particular interesado. Sobre el cohecho se han estilado diferentes definiciones. Una de ellas está relacionada a un contrato. Se traza la figura penal en una metáfora contractual identificando sus componentes en el objeto contractual que tiene un fin ilícito. Y la inevitable concurrencia por un lado del funcionario público en su condición de vendedor y la del particular interesado en su condición de comprador, cuyo objeto reside en un acto de función, que es la mercancía, y por ende cuyo precio se cumple con el soborno. Podríamos decir con mayor precisión que el cohecho es una especie de contrato de servicio,
Por esta definición se ha construido el carácter bilateral del cohecho y su distinción con la conjunción. Otra mirada conceptual del cohecho apunta al aprovechamiento funcionarial. Es una definición administrativa que se asienta en dos elementos neurálgicos, la función pública y el soborno. Se llega así a conceptualizar como el ejercicio incorrecto de la función pública motivado por intereses privados en atención al premio que insta el soborno. En ese sentido, ahora los intereses privados impulsarán al empleado público al aprovechamiento o el abuso de las atribuciones funcionariales para lograr prevalecerlos frente a los intereses públicos. Una última definición, la cual acogemos, es la que entiende el cohecho como un proceso comunicativo corruptivo. No se trata de pretensiones ni de abusos funcionariales, sino de comunicados voluntarios entre los administrados y los administradores. El cohecho es un proceso comunicativo corruptivo y consiste en el traslado del mensaje corruptor. Cada agente corruptor tiene sus propios objetos de referencia que constituirán el mensaje corruptor. Uno de ellos es el agente funcionarial, que tiene por objeto de referencia la obtención de beneficios particulares, el soborno, producto del acto de función. El otro, que es el agente generalizado, tiene por objeto de referencia la obtención de un acto de función sujeto a sus propios intereses, recurriendo para ello al soborno. Adviértase entonces ambos mensajes corruptores como los objetos de referencia en una comunicación corruptiva. Hay una o dos acciones comunicativas corruptivas. Así, la comunicación corruptiva obtiene relevancia penal con la emisión o la recepción del mensaje corruptor sin que exista respuesta, un cohecho suficiente. No es menester que exista devolución ni correspondencia de mensajes corruptores como en un cohecho generalizado. Bien jurídico protegido. El cohecho es contrario a un correcto funcionamiento de la administración pública, que es el objeto genérico de protección. El funcionamiento regular administrativo queda destruido por la contaminación corrupta de sus agentes. Lo que ahora cabe establecer es cuáles son esos objetos específicos de protección que sostienen o son las bases del correcto funcionamiento de la administración pública y de los cuales se dirigen las acciones comunicativas corruptas. Sobre ello, en la doctrina se han planteado diferentes tesis, como las tesis moralistas, las tesis contractualistas y las tesis principistas, que son las que nosotros asumimos en el análisis del presente delito. Así pues, analicemos cada una de ellas. Las tesis moralistas establecen que el cohecho genera una degradación moral a la función pública. Encuentran en los componentes abstractos como la ética y la moralidad el respaldo necesario para la prevalencia del correcto funcionamiento. Entre ellas, encontramos a las que centran el objeto de protección en la reputación institucional o la incomunidad honorífica del aparato administrativo. El ente administrativo pierde moralidad por el cohecho, por ello la reputación social que se pretende asegurar se conseguirá manteniendo su imagen. Otros consideran que el fin definitivo de la tutela penal es la confianza social. Una confianza social desquebrajada desestabiliza el mantenimiento de la administración. La sociedad ya no confía de su organización al ente público. Sin ella no habría una armoniosa relación entre administrados y administradores. Asimismo, tenemos por último aquellos que establecen que la moralidad administrativa se concentra en la actuación regular de sus dependientes. Por ello, el objeto jurídico de protección específico tendrá que residir en la probidad, corrección o integridad exigible al funcionario público al momento de ejercer el acto de función, la probidad funcionarial. Frente a estas tesis tenemos a las tesis contractualistas del cohecho. Se ha considerado que el objeto específico de protección debe recaer en la proscripción de la venalidad de la función pública. Esta postura sostiene
que para conseguir una correcta actividad funcionarial, el empleado público no debe ejercerla dominado por la comercialidad o la venalidad de sus atribuciones funcionariales. El acto de función no es objeto de mercancía, por lo que se debe evitar la venalidad de la función pública. Por último, tenemos las tesis principistas, las que enaltecen los principios rectores que rigen los actos de función. En el ámbito del ejercicio de la función pública interviene tanto administradores como administrados, y en ese proceso comunicativo administrativo neutral se espera que todos se sujeten a las reglas preestablecidas que garantizan el correcto funcionamiento de la función pública. Es menester asegurar la neutralidad de la función pública con los principios de objetividad e imparcialidad. La objetividad es la sujeción de la realización del acto de función dentro de los parámetros normativos administrativos que definen sus alcances. La imparcialidad es la ausencia total de factores explícitos en la toma de decisiones del acto de función. El funcionario interviene en el ejercicio de la función pública sin una predisposición sobre su decisión. Consideramos que estos principios, a su vez, cumplen una función mediadora en la tutela penal. Junto con ellos se aseguran derechos como la igualdad en el trato administrativo y la gratuidad de la función pública. Sujeto activo. El sujeto activo es el empleado público que interviene en el proceso comunicativo corruptivo. Es el agente de la corrupción que tiene la condición funcionarial. El calificativo que tenga el sujeto activo funcionarial dependerá de la posición que tome en ese proceso comunicativo corruptivo. Si emite el mensaje corruptor, se le considera un funcionario cohechador. Pero si el sujeto activo se limita a la recepción del mensaje corruptor, se le denomina un funcionario cohechado. Por ello que es recomendable que el presente delito se denomine como cohecho funcionarial. Por la condición funcionarial de este agente de la corrupción, este cohecho es un delito de infracción de deber propio, ya que el fundamento de la punibilidad reside en la infracción del deber funcionarial del mantenimiento de la neutralidad en el ejercicio de las funciones. Consideramos que el sujeto activo de la presente figura penal debe ostentar dos condiciones típicas conjuntivas: una condición descriptiva por ser un empleado público o integrar la plana de dependientes de la administración, y una condición funcional por ser titular o responsable del acto de función irregular que es objeto de interés en el cohecho. En relación con la condición descriptiva, el sujeto activo debe ser un empleado público, un funcionario o servidor público. En el texto legal del artículo 393 se identifica con la expresión funcionario o servidor público en las distintas modalidades del presente delito. Con ello, advertimos que no hay distinción de rango o categoría jerarquizada del sujeto activo. Además, este proviene del gobierno central, del gobierno regional o local, de organismos constitucionales autónomos, en los cuales también incluimos a las empresas mixtas y empresas sociales. Ahora bien, la condición funcionarial tiene que verificarse en el sujeto activo al momento del proceso comunicativo corruptivo. Esto nos lleva a analizar la vigencia del cargo funcionarial. El punto inicial se encuentra en el momento del nombramiento oficial de la persona a un cargo determinado, y el punto terminal ocurre con el comunicado oficial del cese de las funciones. Entre ellas necesariamente debe darse la posibilidad de realizar la función pública irregular. En relación a la condición funcional, no le basta al sujeto activo con ser empleado público si es que a la vez no ostenta las atribuciones administrativas para poder quebrantar obligaciones funcionariales que tienen como producto un acto de función irregular. Bajo las tesis restrictivas se requiere que el empleado público sea competente en torno al acto que implique el quebrantamiento de las obligaciones funcionariales. Solo podrá ser posible el cohecho si se ofrece un acto de función que forme parte de la competencia administrativa, aunque éste luego lo vuelva irregular, es decir, el sujeto activo, a través de un acto de función irregular. Ahora bien, en el examen de la condición funcional del sujeto activo no se exige exclusividad en la realización del acto de función. Por ello cabe hablar de las atribuciones genéricas
como también de las atribuciones específicas. Objeto material. Las acciones comunicativas del proceso corruptivo tienen por propiedad trasladar el mensaje corruptor. Es el objeto material del delito, ya que es la manifestación de vulnerabilidad de la neutralidad del acto de función. Pero, ¿en qué consiste el mensaje corruptor? Es la expresión o el traslado de la compensación no autorizada por un acto de función irregular. Tiene dos componentes indesligables. Uno de ellos es el acto de función irregular, que es el componente medio, y que en el texto legal del artículo 393 se identifica con la expresión un acto en violación de sus obligaciones. El otro componente es el soborno, es el componente fin, que en el texto legal del artículo 393 se identifica con la expresión donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. La carencia de estos componentes, cualquiera de ellos, hace atípica la imputación. Ahora bien, sobre el acto de función irregular, es el componente de ofrecimiento o medio del mensaje corruptor. Se expresa siempre como el instrumento de intercambio para conseguir el soborno. Por eso es que el delito se denomina cohecho funcionarial propio. El acto de función irregular se describe como el producto de la violación de las obligaciones funcionariales. Es justamente de esta expresión que la hallamos en el artículo 393 que llegamos a un supuesto de infracciones asimilables a un acto de función irregular, ya sean infracciones administrativas o infracciones penales, sean estas faltas o delitos, como por ejemplo el abuso de funciones o las concusiones principalmente. Ahora bien, sobre el segundo componente, el soborno, es el componente fin del mensaje corruptor. Es el objetivo que pretende el sujeto activo funcionarial. Conforme la forma como se manifiesta el soborno en el mensaje corruptor, este puede ser un soborno realizado. Se ejemplifica con el donativo, ventaja o beneficio. El mensaje corruptor se compatibiliza con la efectivización del soborno, es decir, se está ante un soborno de entrega actual al momento de la comisión del delito. Por otra parte, tenemos al soborno realizable. Se identifica con la promesa. El mensaje corruptor se sujeta a un formato de divulgación de lo que realizará para beneficiar al sujeto activo, o mejor dicho, un soborno de entrega remota. Cualquiera de estos sobornos requiere de dos componentes. El componente objetivo, que atiende las características materiales del soborno, es decir, que sea útil, relacionada, razonable e ilegal. Y el componente subjetivo, que describe la dirección o ruta que impulsa la dación o la realización del servicio, entendida como soborno. Conducta típica. El cohecho funcionarial propio tiene un tipo penal mixto alternativo. Cuenta con 4 conductas típicas que se organizan conforme a la posición interventora del funcionario en el proceso comunicativo. Así, se cuenta con cohechos activos en cuanto la iniciativa parte del funcionario público. Los verbos rectores son solicitar y condicionar. Y por otra parte se cuenta con los cohechos pasivos, esto es, la posición pasiva del funcionario público en el proceso comunicativo. Los verbos rectores utilizados son aceptar y recibir. Estos se encuentran en el texto legal del artículo 393 y cada cual cuenta con sus respectivos marcos punitivos. Ahora bien, otra forma para organizar las conductas típicas es bajo el sentido progresivo, esto es, en la formación, desarrollo y divulgación del mensaje corruptor. El proceso comunicativo corruptivo puede dividirse en 3 etapas. En cada etapa se advertirá la evolución del mensaje corruptor conforme sea la conducta típica ejercida por el empleado público. En la primera etapa se corresponden los actos de solicitar y condicionar del empleado público en los cuales se crea el mensaje corruptor. En la segunda etapa se relaciona con el acto de aceptar un soborno realizable o promesa de entrega posterior del beneficio. Y por último, el acto de recibir de un soborno concreto que pone fin al proceso comunicativo corruptivo. Ahora bien, estudiamos la organización clásica de estas conductas típicas. Cohecho funcionarial propio pasivo.
Contiene las conductas del empleado público de segundo orden, es decir, requieren previamente del cohecho generalizado activo en cuanto a la formación del mensaje corruptor. El rasgo de pasividad del funcionario público se encuentra en el sentido receptivo del mensaje corruptor. El primer acto, el acto de recibir, consiste en tomar algo que se le da o percibir algo que le realizan. En principio, hay una primera situación de pasividad en la que se encuentra el sujeto activo funcionarial. A continuación, el particular interesado es quien inicia la comunicación corruptiva emitiendo el mensaje corruptor, que contiene un soborno realizado, esto es una dádiva, ventaja o beneficio. Dicho mensaje corruptor es el requisito previo a la conducta típica. A continuación, el empleado público acoge los beneficios del soborno, lo que nos permite entender que estamos ante una modalidad eminentemente corpórea o expresiva, porque se va a percibir inmediatamente el soborno. El otro acto es el acto de aceptar, que es la aprobación de algo que le ofrecen o proponen como beneficio. Hay una primera situación de pasividad en la que se encuentra el sujeto activo, porque el particular interesado es quien inicia el proceso comunicativo emitiendo el mensaje corruptor que contiene un soborno realizable, esto es una promesa. Dicho mensaje entiéndase como el requisito previo a la conducta típica. Frente a ello, el empleado público procede con asentir o aceptar la promesa contenida en el soborno. Por eso que estamos ante una modalidad típica de manifestación. Ahora bien, los cohechos funcionariales propios activos contienen conductas del funcionario de primer orden o de impulso, en el sentido que solo dan inicio al proceso comunicativo corruptivo. No requieren de un cohecho generalizado pasivo, ya que solo le basta con que su contraparte perciba su mensaje corruptor. El rasgo de actividad del cohecho reside en la iniciativa formativa del mensaje corruptor por parte del empleado público. Una primera modalidad es la del acto de solicitar, que consiste en pedir o manifestar que se necesita la dación de un bien o la prestación de un servicio. Es una acción comunicativa unilateral en la cual el empleado público emite el mensaje corruptor que contiene el soborno. Soborno que puede ser realizado o realizable. Por eso es que esta modalidad también se amolda al formato de la manifestación. Ahora bien, adviértase la situación pasiva del particular interesado, que para efectos de la tipicidad importa simplemente que perciba el mensaje corruptor. La otra modalidad es la del acto de condicionar. Es prácticamente una forma de compulsión implícita de reclamar el soborno. Esto es la iniciativa al comunicado corruptivo. El mensaje corruptor contiene el soborno realizado, un donativo, una ventaja, un beneficio o realizable, esto es una promesa. Se podría indicar que se estaría ante una forma intermedia o gris entre el solicitar y el exigir, pero en realidad no nos cabe duda que nos encontramos ante una forma de conclusión, pues se subraya el sentido convulsivo para reclamar un beneficio, lo que desnaturaliza la esencia del cohecho. Por eso que insistimos, el acto de condicionar en realidad es una forma de conclusión concreta. Momento del delito. En la presente línea formativa, y tomamos como punto de referencia la ejecución del objetivo del soborno, esto es, el acto de función irregular, llegamos a la clasificación del cohecho en sus formas antecedentes y subsecuentes. La primera. La forma antecedente del cohecho es el prototipo de la figura, es la forma común de un cohecho. El momento de comisión de esta modalidad reside antes de la realización del acto de función irregular pretendido por el particular interesado. El orden regular es la conducta típica antes del acto de función irregular, es decir, un cohecho ex ante. Entiéndase que las conductas de solicitar, condicionar, recibir y aceptar se anticipan al cumplimiento del objetivo del soborno. El texto legal del artículo 393 lo identifica con el prefijo para. Así, la esencia del cohecho antecedente es un esquema de recibir, aceptar, solicitar, condicionar el soborno, que es el medio para lograr el acto de función irregular.
Un cohecho subsecuente es la excepción de la figura delictiva, es una forma especial criminalizada. El momento de comisión se encuentra después de la realización del acto de función regular, que era pretendido por el particular interesado. Aquí el orden es inverso, la conducta típica es posterior al acto de función irregular. Entiéndase como un cohecho ex post, principalmente. Cada modalidad conductual, como solicitar, aceptar y recibir, son con posterioridad a la concreción del objetivo del soborno. En el texto legal del artículo 393 del Código Penal se identifica con la expresión a consecuencia de haber faltado a ellas. En esta modalidad se traslada un mensaje corruptor no como medio, sino como premio o recompensa por haber realizado un acto de función irregular.